es que creo que Dios me pide algo. Y fue decir esa frase y entendí claramente que Dios me pedía que fuera sacerdote. Sacerdote, o sea, no otra cosa, sacerdote. ¿Por qué? No lo sé, pero al decir esa frase lo entendí. Al expresar verbalmente que Dios me pedía algo, noté que era sacerdote. Y jamás en mi vida ni lo había pensado ni nada, ni había tenido una catequesis sobre ese tema, ¿no? O sea que no. Y entonces, no sé si el sacerdote lo notó o no, pero él empezó a hablarme de la vocación al matrimonio, como sabía que tenía con novia y tal. Pero yo ya sabía que Dios me pedía que fuera sacerdote. Salí muy nervioso de aquella conversación y temblando porque era algo que no me esperaba jamás en mi vida. Tocaba el rosario y él me dijo, reza todo el rosario. Fue mi primer rosario de mi vida. Desestructurado, porque no sabía cómo funcionaban las bolitas y eso. Y entonces empecé a rezar el rosario como pude, con todos los compañeros de la parroquia, y al terminar el rosario me entró mucha paz. O sea, el nerviosismo que salí de aquella conversación me dio mucha paz y me quedé fue el primer encuentro con la Virgen. O sea, noté que la Virgen me dijo, tranquilo hijo, que soy de Dios y tú estás en nuestras manos, ¿no? No se lo dije a nadie. Al día siguiente, el lunes, me fui a misa por la tarde. Jamás había ido en mi vida a misa entre semana, como mucho iba los domingos. Entonces empecé a ir a misa todos los días. Hacía una hora de oración, todo por mi cuenta como podía, empecé a ir a misa todos los días y sin nadie saberlo, ¿no? Y al cabo de una semana volví a hablar con el sacerdote y ya le dije, digo, mira, es que la semana pasada es que me pasó algo y es que veo que Dios me pide que fuera sacerdote, ¿no? Y él no se lo creía, decía, bueno, ¿por qué quieres que sea un sacerdote? Pues no tenía yo mucha idea, digo, pues yo para decir misa, no sabía mucho más, ¿no? Y entonces ya me llevó por un centro de sacerdotes, un centro de la obra, el Ateneo de Teología, y de repente ya conocer seminaristas, conocer más sacerdotes, un poco entrar en esa vida, y fue un poco comprendiendo que era la vida de un sacerdote que yo no conocía, solo conocía el cura de mi parroquia. Al cabo de unos meses se lo dije a mis padres, a mi familia, que se enfadaron todos muchísimo, me querían echar de casa. Les dije que quería ser cura, me gritaban todos. Yo pensaba que esa noche dormía en la calle, de verdad, porque esto me echan de casa, porque me desheredan, porque es que no estaba previsto. La familia es católica, va a misa los domingos, pero no tanto, ¿no? O sea, esto no se ha visto nunca en la familia. Y entonces cuando se lo dije a mi novia, me dijo, dice, ahora entiendo por qué notaba que tenía que rezar mucho por ti. Dice, llevó una temporada que yo sabía que tenía que rezar mucho por ti, pero no sabía por qué. Dice, y ahora lo entiendo. Era de la parroquia también, o sea, católica y tal, ¿no? Y nos quedamos muy, muy contentos, ¿no? Como que nos iba bien, estábamos contentos, pero ella notó que es que yo notaba que tenía que rezar por ti, por algo. Y los de la parroquia decían, tú sacerdote, o sea, no daba el perfil. Yo había tenido una vida un poco desastrada, ¿eh? O sea, un poco desastrosa, ¿eh? O sea, que me juntaba con malas compañías. Mi mejor amigo por entonces, no de la parroquia, sino del barrio, tenía el apodo del marihuana, o sea, que imagínate, y otros terminaron en la cárcel, ¿no? O sea, yo me juntaba, tenía mi grupo de la parroquia, pero tenía mi grupo de amigos que eran bastante terribles, con peleas, robos, colarnos en la piscina, o sea, era bandas, o sea, era un poco, o sea, tenía un poco un contraste de vida, ¿no? No me imaginaba nada, porque o sea, yo nunca había pensado lo que era un sacerdote. Yo iba a misa, iba a la parroquia y veía al cura y ya está, poco más, ¿no? No es que... Es verdad que sí me atraía la espiritualidad del sacerdote, me atraía cómo rezaba, cómo predicaba, eso sí me atraía, ¿no? Era como que me sugería, me suscitaba oración, ¿no? Pero no especialmente que yo le admiraba, ¿no? Ahora, cuando noté que Jesús me decía que quería que yo fuera sacerdote, para mí siempre ha sido Jesucristo, mi amistad con Él. O sea, mi amistad con Él me lleva. De hecho, yo sigo, como en el primer instante, intento ser sacerdote como Jesús quiere que yo sea sacerdote. O sea, quiero ser lo que Jesús quiere para mí, lo que Jesús ha pensado, y cada día le pregunto antes de la Eucaristía, en la oración, Señor, ¿hoy qué toca? ¿Hoy qué hacemos? ¿Hoy qué quieres? ¿No? Porque en el fondo lo que quiero es ser sacerdote como Él quiere que sea. Entonces, no veo yo una especie de perfil de sacerdote o de actividades, sino que es, Jesús, ¿qué quieres? Pues esto es lo que hacemos. ¿Que hay que grabar un vídeo? Pues grabamos un vídeo. ¿Que hay que escribir un libro? Pues escribimos un libro. ¿Que hay que estar escuchando a una persona 1 hora? Pues escuchamos a una persona 1 hora. Es decir, depende de lo que él quiera. No tengo yo una especie de contenido de lo que debería ser un sacerdote, ¿no?
El Opus Dei, que es el que me alimenta la vida espiritual, cada semana que voy al centro tengo mi dirección espiritual, tengo mi confesión, tengo mi círculo, que me ayuda a mantener viva y vibrante esa vida espiritual y no aflojar, no hacer crecer. Eso está claro, ¿no? Que si no fuera por mis hermanos sacerdotes, que me ayudan, me animan, y con su amistad, con su cariño, con sus bromas, con su cercanía, te van ayudando a ver esas cosas, ver la esperanza, ver el crecimiento, ver la fecundidad del amor de Cristo. Esto no tiene igual, o sea, no hay nada mejor, de verdad que no hay sensación en la vida, ni hay vida en la vida que sea mejor que algún sacerdote, porque estamos viendo el cielo. O sea, en la Eucaristía lo vemos y por eso se te acostumbra la mirada a ver el cielo constantemente. Estoy viendo en la miseria de la vida, me gusta mucho la teología del fracaso, ¿no? Yo gestiono fracasos, gente fracasada, situaciones fracasadas, pero es que veo el fracaso, pero estoy viendo la esperanza, estoy viendo el cielo, estoy viendo la gloria. Entonces eso es genial, eso es estupendo, ¿no? A mí me exige cada persona que llega. Cada persona es como un rostro que me está gritando, es decir, tienes que ser santo, porque si yo a esa mamá quiero ayudarla, o a ese joven que quiero ayudarle, solo puedo ayudar con mi santidad. Entonces, para mí es una exigencia muy grande. Cada persona que me pide algo, toda la fila de pobres que vienen al comedor social, me está reclamando, queremos un sacerdote santo. Entonces, o soy santo o estoy defraudando a esa gente. No defraudo a la gente si no les doy mejores alimentos, o si no les reno la ficha, o si no les encuentro trabajo. No es eso. Quieren un sacerdote santo. A lo mejor no lo dicen así, pero en el fondo están pidiendo. Y eso para mí es un reclamo constantemente. Yo no puedo dejar de orar y hacer mortificación y estudiar y rezar por ellos porque estoy cansado, porque es que digo, ellos están más cansados. Siempre digo que cuando si yo hubiera sufrido el 10% de lo que ha sufrido mi gente, estaría por ahí en la cárcel o en las drogas, estaría perdidísimo. Ellos han sufrido mucho. Entonces, ante un sufrimiento que todos tenemos, ¿no? Un desgaste, un sufrimiento, ¿no? Pues digo, pero que me quejo, ¿no? Ellos han sufrido más y yo estoy al servicio de ellos. Entonces, yo tengo que convertir esto en santificación. Ellos me exigen mucho.